¿Cómo te definirías? ¿Quién es Georgina? ¿Quién es Georgina? Bueno, mi nombre puesto en el documento nacional de identidad es Georgina Iroldi. Soy hija de papá italiano y mamá criolla. Ujú, Y si me tuviera que definir, si me haces la pregunta de cómo me defino en mi fuero más personal e íntimo, ujú, hay dos cosas que me gustan mucho decir de eso. Una es que soy una buscadora. Me gusta buscar en la vida. Soy curiosa, todo me llama la atención, soy muy preguntona, pero preguntona no desde el lugar del chisme y del chusmerío, sino de la curiosidad. Eh, Sigo conservando esa candidez de niño, ¿viste? Que es como todo me llama la atención. Y otra que me gusta, que lo vengo entrenando hace algunos años, me gusta decir, y porque lo practico, que soy como un aprendiz. En esa búsqueda me lleva a aprender, y aprender de lo que sea, en una conversación con alguien, en un curso, en un entrenamiento, en una búsqueda en Google, ujú. en una conversación con el chat GPT, ¿no? Esta cosa tan moderna. Sí. Podría decir que son esas dos cosas. Después tengo la definición más terrenal y humana, que es como, bueno, soy comunicadora y trabajo en el área de la comunicación. Y otra parte de mí, que tengo como esta dualidad, como, ¿no? En la vida, que me gusta también, justamente atendiendo mi curiosidad, es que soy terapeuta holística y hace varios años que ahí encontré el propósito de mi alma, así que es, te diría yo, como una integración que encontré entre la comunicación y la búsqueda, mi desarrollo profesional como terapeuta. Y eso hoy hace tu estilo de vida y es tu manera de Sí, vivir. sí, vivo de las dos maneras, tengo como las dos partes, ¿no? Tengo la parte que sigo siendo comunicadora, en algún momento me generó como una situación de antónimos, ¿no? Como si yo soy esto, si estoy en el mundo espiritual y quiero ser terapeuta y estoy buscando herramientas en mi primer entrenamiento de Reiki, ese tipo de cuestiones, era como esto no, ya no tiene que ser más parte de mi vida. Y justamente en el camino de andar y de buscarme y de encontrarme y de sanar y de definir cada vez más cosas en mi corazón, me di cuenta que confluían los mundos de una manera tan maravillosa que una cosa no era sin la otra. Claro. Cuanto más me amigaba con mi Georgina comunicadora, mejor terapeuta era. Mira. Y cuanto más me amigo con ser terapeuta y como me dicen mis amigas, sos tan hippie, me dicen, ¿no? Soy cada vez mejor comunicadora. Y ahí empecé a integrar más que separar, ¿no? Ujú. Como ver que en la integración está una versión más completa de vos, ¿no? Y que muchas veces nos pasa esto, como si soy padre no puedo ser hombre. No, 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 soy padre y hombre al mismo tiempo. Soy madre y soy mujer, soy empresaria y soy amiga, ¿no? Como integrar, ¿no? Una cosa sin la otra no tiene mucho sentido. Bien, vamos a desarrollar eso en profundidad. A mí me parece que tenemos mucho para charlar, pero me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es si crees en Dios y la segunda, ¿quién es Dios? Papá, qué pregunta, mira ahí, hay humanos que vienen filosofando sobre esto desde hace milenios, me siento un poco pequeña para dar esas dos definiciones. No, pero Pero voy a hablar desde mí, siempre desde vos. siempre desde mí y por supuesto sin creer que tengo la verdad absoluta, sino que es mi verdad, en mi propia búsqueda, en mi propio sentir y siempre respetando la diversidad, ¿no? Ujú. De sentires y de opiniones, ¿no? Porque viste que es como, si yo opino esto y vos opinás distinto, Sí. estamos, ¿no? Como, bueno, no. Desde mi verdad, por supuesto que creo en Dios, creo en que hay una fuente universal que eh, manifiesta la magia en cada lugar en donde la querramos ver, ¿no? A esa magia. No creo en el Dios que nos contaron, no creo en el Dios que castiga, no creo en, en, en los dogmas, en las doctrinas de quién es Dios. Ujú. Eh, Me gusta decirle Dios porque, y siempre digo que si Dios existe es mujer, porque somos las hembras, las mujeres, las que tenemos el don divino de crear más vida Ujú. en todos los reinos. Entonces, a mí me gusta tener esa mirada feminista de la cosa. Ujú. Y digo que si Dios existe, para mí, en mi cuento, es mujer, porque es creadora.
Nunca había escuchado esa definición, me gusta. Tiene concepto atrás y está bueno. A mí me hizo sentido. Dije, pero ¿por qué Dios es un hombre o es una energía masculina? ¿No? Porque se lo considera como el todopoderoso. Y si es todopoderosa, ¿no? Digo, de hecho, en civilizaciones antiquísimas estaba lleno de diosas hiperpoderosas, Afrodita, ¿no? Un montón de diosas, tanto en nuestros pueblos originarios en América, como en las civilizaciones del Egipto, de los griegos, había un montón de diosas. Después hubo un momento en donde se barrió y de diosas no quedó nada, quedó algún papel secundario, ¿no? La energía femenina, Ujú. invocando divinidad. Em, Así que si tengo que decirte, para mí qué es Dios o qué es esa diosa que... Y le encuentro múltiples formas. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando estoy en la naturaleza, y le sigo diciendo Dios porque, bueno, así le charlamos, pero ya les conté y te conté a los que nos están escuchando Sí. mi percepción de esa diosa creadora. Creo que Gaia, que la Tierra es una diosa que nos alberga, que nos tiene a todos paraditos acá, haciendo más o menos algo con esta vida. La naturaleza, una diosa maravillosa. Digo, quien no sucumbe frente a la divinidad y a la majestuosidad y a la magia de la naturaleza, revisa qué te está pasando. Revisa qué está pasando ahí en ese cuore, porque algo raro está, ¿no? Si ves un lago, una montaña, un bosque, la belleza de los animales. Yo a veces flasheo mirando National Geographic y ves, no sé, los dibujos, los pelajes de los felinos y decís, wow, cuánta magia hay ahí, ¿no? En ese ojo de ese gato que tenés en tu domicilio. Y, che, ¿quién estará ahí? ¿No? Atrás de ese cristalino tan maravilloso, ¿quién te mira? Para mí Dios está en todos esos lugares. Dios está en vos, cuando crees en vos, cuando tenés la energía bien aspectada, cuando te trabajas tus valores, te trabajas tu tierra, tu fecundidad interna, ¿no? De ser mejor cada día. Em, Así que si tengo que definirlo, eso, Dios es todas las cosas al mismo tiempo y me gusta decirlo universo a veces, muchas de las técnicas que uso y en las conversaciones espirituales o terapéuticas que puedo tener, hablo del universo, ¿no? Este universo que nos contiene, ¿no? Vía Láctea, o sea, las preguntas que mucha gente, muchos humanos se hacen, como estamos solos, hay otras civilizaciones, hay otras energías. Yo creo creer que todo es que sí. Mira, yo mientras te escuchaba pensaba, esta respuesta, si yo la escuchaba hace 15 años atrás, no, Pensabas que estaba loca. quería buscar un sinónimo, pero gracias, Con confianza, me con confianza. identificaste. Yo decir, esta está re loca, hace 15 años atrás. Pero me di cuenta que las personas que están justamente, como planteabas, en la búsqueda y que están en un constante movimiento, que no están fijas, en algún momento empiezan a hablar de estas cosas, empiezan a tener un lenguaje en común, dejan de hablar de un solo Dios, dejan de hablar de una religión monoteísta. A mí me pasó la primera vez que escuché algo así, que me hizo mucho ruido, pero como que internamente adentro mío me, me, me trajo como paz esa definición. Ujú. ¿Qué fue? Nosotros íbamos a hacer, bueno, con mi pareja, con Sabri, íbamos a hacer un viaje a las sierras de Machu Picchu y Sabrina decía, bueno, yo no quiero ir, sacar un pasaje, un aéreo, ir, contratar un turista a ver, un guía turístico y... ¿Es eso? Es esto. Bueno, empalmamos con... em, Arrancaba con tu bicho. sí, yo quería hacer un viaje, queríamos hacer un viaje a Machu Picchu. Y Sabrina lo que me decía, yo no quiero ser em, de los que sacan un pasaje, van, contratan un guía turístico y ven las cosas y volvemos. Claro. Y empezó a investigar un poco más y encontramos que por Palermo había como ellos decían que eran autóctonos de allá, del Perú, que eran parte de esa tribu que habitó esos lugares y que ellos lo que te proponían era, primero eran como 2 o 3 charlas de inducción antes del viaje y después eran ellos mismos los que te llevaban y te contaban la historia, porque dice, si vos vas solo, vas a ver una ciudad en ruinas, rocas y te volvés, no,
y lo que parte de la cultura que nos contaba de lo que habitaba en el espacio, es que primero había mucho oro, que el oro está relacionado con lo espiritual. Decía que el oro acá no se le daba el significado que le daban los europeos cuando llegaron a estas tierras, pero que lo que radicaba principalmente era que cada uno creía y se conectaba con Dios de diferentes maneras. Uno a través de la tierra, otros adoraban el agua, el otro las montañas, eh, el fuego, el cielo. Y yo le hice la pregunta como diciéndole, digo, pero ¿y había picas entre, aguante el cielo, aguante el río? Y me miró, yo creo que me miró con ternura, pero yo le estaba haciendo la pregunta, le digo, si había divisiones entre eso. Me dijo, no, todos se respetaban y cada uno respetaba la creencia del otro porque había un nivel de espiritualidad en el que se entendía que todos llegaban al mismo Dios. Y esto que vos estás comentando está en línea con eso. Digo, qué lindo y para mí fue, como te decía, sanador y liberador, porque al solamente uno creer desde muy chico que hay un solo camino, de alguna manera te obliga a no salirte de ese camino, porque si no, no estás en el sendero correcto. Cuando vi la posibilidad de que había muchos caminos, me trajo alivio. Es que yo creo que en eso que acabas de contar está la clave de un montón de cosas. En mi ejercicio terapéutico con mi maestro, con Daniel Oil, que es un referente, mi mentor, en este camino de formarme y de acompañar procesos de otras personas, él siempre dice que lo que nos pasa como terapeutas cuando recibimos a alguien en nuestro consultorio es que en general viene con una sola forma de hacer las cosas. Y eso le genera frustración, dolor, incertidumbre, angustia, tristeza. ¿Por qué? Porque solo quiero ir por ahí y ir por ahí puede ser un montón de cosas, ¿no? ¿Qué hago con mi profesión? ¿Cómo manejo un vínculo de mi entorno amoroso? Em, ¿Cómo desafío un miedo? No, tengo una sola forma. Y cuando eso está trabado, porque se traba por un montón de limitantes que nos pueden estar aconteciendo, todo se vuelve oscuro y se vuelve, ¿no? A mí me gusta decir que es como la sensación que tienen los conductores cuando están en una autopista como panamericana que decís, no puedo salir de acá, Sí, no hay forma. Entonces, claro, te embarga la angustia, el enojo, la bronca, tenés ganas de maldecir al universo entero. ¿Por qué? Porque hay un solo camino, ¿no? O sea, hasta que encuentre una bajada y una salida, es como un montón. En cambio, si vos vas por una calle, en un trazado urbano tradicional, bueno, cortaron acá, giro en la primera, doy la vuelta, giro en U, me fijo, ¿no? Che, este puente está cortado, hay dos, tres, cuatro, cinco puentes para cruzar, ¿no? y todos te llevan al mismo lugar. Todos te llevan, por supuesto, diferentes paisajes, diferentes ritmos, más pozos, menos pozos, barrios más lindos, barrios menos lindos, pero llegar llegás. Hay algo que tiene que ver con que hay que trabajar la creatividad. Cuando yo tengo esa sola forma de hacer las cosas, se me cierran todas las puertas, se me cierran todos los mundos. ¿Qué pasaría si empiezo a preguntarme qué otra forma tengo de lograr esto? Claro. ¿Qué otro camino puedo encontrar? ¿No? ¿Qué otro puente puedo tomar para llegar a donde quiero? Puede ser a tener una conversación difícil, puede ser a cambiar de trabajo si estás súper abrumado, puede ser a animarte a estudiar aunque crees que no te da la cabeza, puede ser a sanear el vínculo con papá que ya no está en este plano. No importa qué. ¿Cómo llego a lograr eso? ¿Se puede sanar el vínculo con alguien que falleció? Absolutamente, ¿En serio? absolutamente. ¿Me lo asegurás? Te lo prometo. Pero murió No pasa nada. y quedaron cosas por decir. Y nosotros partimos de la base de que todos somos energía, que es solo lo que parte de este mundo, es el cuerpo que te contiene. Esa energía está dando vueltas. O sea, no es que te morís y se termina todo ahí. Yo creo que no. Yo quiero y elijo creer que no. Hay un montón de gente, como hablamos al comienzo, ¿no? Sí. Respeto la diversidad de los ateos, la diversidad de los agnósticos y de quienes creen que todo esto se termina cuando este envoltorio dice basta. Yo elijo creer como un montón de creencias espirituales y mundiales, ¿no? Que
viene algo después. Digo, Ujú. yo elijo creer la película Coco. Mm. Yo elijo creer que hay un puente que vamos a cruzar y que nos encontramos con nuestros muertos y que se pueden resignificar. Muchas culturas, hoy hablabas de la cultura peruana, muchas culturas precolombinas tienen que ver con la honra a nuestros ancestros, a la honra a nuestros muertos. Eh, Oriente, ¿no? Los hindúes, la filosofía china. En un montón de países, la muerte es solamente una puerta que se abre para pasar a otro lugar. Y hay múltiples situaciones de ese otro lugar. Hay un montón de lugares en el mundo donde la muerte se festeja con fiestones, ¿no? ¿Te acordás que en la pandemia había habido como un meme de estas Sí, personas los con morochos. los morochos con el cajón como bailando? Y es como en un montón de culturas. Son fiestones. Claro. Se celebra como si fuera un casamiento. Una manera Bueno, de que tenemos una mirada muy occidental y muy atravesada por la iglesia, ¿no? Como muy, muy desde ahí y con mucha sensación de miedo a la muerte, ¿no? La muerte es un tabú, es un tema que no se habla, a los chicos no se les nombra la muerte, no se les dice el concepto de una muerte, siempre todo se pone como muy, este, ¿cómo decirlo? Como muy, dibujito, ¿no? Como, no digo que a un nene le vas a hablar crudamente de la muerte, con lo que la muerte terrenal implica. Ujú. A mí me gusta el cuento emocional y espiritual porque de hecho creo que es el verdadero, ¿no? Digo, yo te puedo hablar de la muerte en términos terrenales, ¿no? Una persona que está en situación de salud o lo que sea. Te hablamos de la muerte como qué pasa con tu espíritu cuando tu cuerpo dice basta. Bueno, yo creo que sucede que están en este espacio. De hecho, parte de lo que me trae acá esta conversación con vos, que son los registros akáshicos, hablan de esta energía y, y de estos seres que están con los que podemos, entre comillas, conversar o tener conexión, que ni siquiera haría falta un registro akáshico para eso. No, no, bueno, ya eso es un level. Podría suceder tranquilamente, pero por suerte hay herramientas que se canalizaron y información que bajó en determinados seres hace muchísimo tiempo y entonces encontraron herramientas de conexión, ¿no? Como los religiosos católicos encuentran en conexión un Padre Nuestro y rezan un Padre Nuestro y una iglesia y un cura te dice que si vos decís 3 Ave Marías te dispensan de ese pecado, de esa situación. Em, o podemos pensar que el rosario es un amuleto, pero cuando yo te digo que un amuleto es una piedra, rari. ¿Hiciste catequesis vos? Sí, claro, por supuesto. Sí. Soy católica, apostólica, románica, como me gusta decir. Tiene una escuela de curas, desde que jardín de infantes hasta los 9 años tomé la comunión, me bautizaron. O sea, que desde chiquita El tenías cantito, el el cantito de los cuantito. católicos. Y Exactamente. no tengo nada contra los amigos católicos, de hecho, yo creo ser parte de esa tribu, pero también soy parte de otras tribus. Bueno, a ese punto quería llegar, por eso Sí. te lo preguntaba, porque digo, qué difícil que es, capaz que es más fácil teorizando, ¿no? Para alguien que pueda despertar o que esté en la búsqueda, em, haber nacido en un lugar agnóstico, quizás donde se estimulaba el pensamiento, pero claramente generacionalmente tampoco era así, era anda por acá, crees en esto, esta es la autoridad, este es el Absolutamente. profesor y lo que te dice el profesor, hace lo que te dice él, lo que te dice la directora, de constantemente estar obedeciendo y de estar castigando el pensamiento creativo. Entonces digo, qué difícil que es. Yo pienso también en aquellos que nos están viendo y los que están escuchando este podcast, es, bueno, pero en esa gente, ¿no? Yo creo en un Dios, yo soy cristiano, soy, Ujú. no sé, católico, testigo de Jehová, en donde cada uno se auto defina y auto se perciba que es el camino. Digo, qué difícil es aceptar de que quizás hay otros caminos que llegan al mismo Dios, para esa gente no, y para empezar una búsqueda, porque como bien está buenísimo lo que vos definías, estar en un solo camino te sienta en un auto, en una avenida embotellada y todas las respuestas están solamente en ese camino. Y capaz que tenés una salida ahí a la izquierda y no te lo permite tu mente por tu creencia tomar esa salida. Capaz que la ves, decís, no, no, pero si voy por ahí, estoy pecando, yo tengo que seguir derecho por acá. Ahora, ¿cómo se hace para
empezar esa búsqueda, porque empezar a buscar es de alguna manera moverse, y moverse es renunciar. ¿Cómo, cómo, cómo se puede empezar a hacer eso? Yo creo que muchos, de alguna manera, internamente, y quizás hablo de mi experiencia, siempre estás en la búsqueda. Yo creo que deben haber mucho, porque es inherente al ser humano estar en la búsqueda. Lo que pasa es que te adormecen de chico. Digo, pero ¿cómo empezar esa búsqueda? O vos, ¿cómo empezaste a cuestionar? Quizás que decir, bueno, capaz que no es este el camino, capaz que hay otro. Respeto esto, capaz que esto sirve en algunas cosas. Pero ¿en qué momento vos, no sé si tenés un momento en el que a vos te hizo despertar o te hizo de alguna manera moverte hacia la búsqueda? Uf, cuántas cosas en la misma pregunta. A ver cómo somos, te lo resumo para que, porque si no va a ser un podcast de 3 horas y media. Em, lo primero que se me viene cuando te escucho es, no estoy de acuerdo con moverse a renunciar. Ujú, Eso es lo que más vértigo da. Por eso casi siempre da mucha cosa ir a la búsqueda. Porque es como, yo estoy en mi lugar seguro, donde me dijeron que había un Dios, que era esto, que yo soy así, que soy asá, que tengo que hacer tal cosa, que la felicidad está en tal lugar. Y si salgo de acá, viste, el que se fue a Sevilla perdió su silla. No, 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 no. El que se fue a Sevilla volvió y estaba su silla tranquila ahí. Capaz que la usó alguien mientras estaba vacía, pero no pasó nada. ujú, Entonces, no estoy tan de acuerdo con esto de que salir a buscar sea una renuncia, porque creo que ahí está el vértigo por lo cual no se sale. ok. ¿No? No renunciamos a nada. Yo puedo volver tranquilamente y puedo volver a decir, me fui por el mundo. ¿Viste? Es como si cuando te dicen viajá, que no sé qué, vos vas, viajás, conoces lugares maravillosos y decís, uy, qué lindo París con su río y con su torre, y vas a Ámsterdam, los canales y las bicis, y después volvés y vamos a hacer honor al escudo que tenemos acá arriba, y a vos te dan ganas de estar en la voz. Y vos decís, yo quiero estar en esa aquí. Que no tendrá el mismo glam que Champs-Élysées y qué sé yo, pero esa esquina te pertenece. Y aunque conozcas todo lo que conozcas, volvés con más información, transformado, conmovido, instruido, pero estoy acá y sigo eligiendo estar acá. En el mundo espiritual o en el mundo de tu camino personal es más o menos lo mismo. Tengo esto que me dijeron, que lo traigo de mamá y papá, de mi seno familiar, mi abuela que era súper religiosa, Ujú, o tal, o la escuela a la que fui, o esto que me dijeron que era. No pasa nada, acá está, el cajoncito con todo eso que tengo en la vida. Salgo, busco, miro, a ver qué hay, y vuelvo. sin Y miedo. capaz que en ese baúlcito digo, che, esto ya no, todo bien con la abuelita que me decía Dios te va a castigar, pero como, abue, lluvia de corazones, pero no lo siento así, para mí no es de esa manera. Digo, yo vengo de un hogar absolutamente tradicional, ¿no? Padre obrero, abuelos italianos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, abuela cocinera, madre profe de inglés, o sea, digo, no vengo de un hogar raro, místico o open mind. Más bien todo lo contrario te diría. Súper patriarcal, qué sé yo, en un montón de situaciones. Sí, Es la búsqueda, es como decir, che, a ver esto que siempre me contara, ¿no? Como, y entonces me parece que está bueno pensar eso, que no traiciono nada, no suelto nada, sino simplemente voy, miro, busco y vuelvo y ahí empiezo a elegir mejor porque tengo como algunas otros ofrecimientos. Eso es una de las primeras cosas que se me vienen a la cabeza. De hecho, a mí me gusta mucho hablar de transformación y no de cambio. ujú, Porque cuando yo te digo, vos vas a cambiar tal cosa, hay algo que es como, pero yo soy ¿cómo voy a cambiar? claro. Entonces yo te invito a transformarte, es esto que sos, vamos a darle una vueltita. Vamos Claro. a ver si y lo tuneamos un toque, ¿no? Es como, porque todos tenemos apego con esto que somos, aunque quizás no nos sintamos felices completos o no nos sintamos plenos. Hay algo de esto que soy que, che, me trajo hasta acá, vivita y divina, y acá, y tengo un montón de cosas de mí que me recontra gustan, entonces, ¿por qué tendría que cambiar? ¿No? Entonces, si me Ujú, gusta decir transformemos. Y transformar es como, viste, como este espacio, no lo vamos a cambiar, no vamos a tirarlo abajo y hacer uno nuevo. Pero ¿qué tal si ponemos otro muñequito acá? Solo esa transformación. claro. Capaz que se ve algo distinto. O no sé, X, ¿no?
Cuando me preguntas a mí cómo arranqué yo, de niña tenía muchas de todas estas sabidurías, pero me enseñaron a olvidarme. De niña tenía muchísima sensibilidad, tenía muchísima creatividad, tenía muchísima percepción, pero estaba todo mal. Siempre me acuerdo de... eh, se hablan en cuestiones terapéuticas se hablan de las heridas primales, ¿no? Que todos tenemos. Que son las heridas que se provocan en nuestro seno familiar por falta de entrenamiento de educación en crianza y en un montón de situaciones y de heridas que se vienen arrastrando generación tras generación, ¿no? Porque muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos no, no fueron gratuitamente de una manera hostil con nosotros. Digo, si uno empieza a revisar la historia, hay generación tras generación de hostilidad, de venir de lugares súper difíciles. Yo recién te contaba, ¿no? Mis ancestros estuvieron en la guerra. No tengo ni idea de lo que puede llegar a ser una niña como mi nona y esconderme abajo de la cama creyendo que ahí encontraba la seguridad de una bomba. Wow, tremendo. Y eso lo habita mi papá, porque esa señora lo gestó mi papá. Y los óvulos que mi nona tenía, se los dio mi abuela. Porque cuando mi abuela la creó a mi mamá en su útero, con la ayuda de su esposo y del papá de mi nona, creó sus óvulos. Y uno de esos óvulos fue mi papá. Entonces, mirá la historicidad de nuestros ancestros. ¿Se traslada? Absolutamente. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Mira, tiene un nombre que es como se va cambiando, para decirlo de alguna manera, lo voy a explicar muy terrenalmente, cómo se cambia como la genética en términos de las emociones, de lo que te pasa. A mí me gusta explicarlo muy sencillo, porque a mí no me gustan demasiado los tecnicismos, porque suenan como, soy súper intelectual y te cuento esto con este vocabulario específico, pero a veces un montón de gente se queda afuera y no entiende de qué va la cosa. Y tenemos que pensar que si nosotros heredamos de nuestros ancestros el ojito rasgado, el lóbulo de la oreja, viste que algunos lo tenemos pegado y otros lo tenemos despegado. Eso es un código genético. Sí. Si sos más morocho, menos morocho, más alto, menos alto, si sos caderona o no sos caderona. Eso físico está en un cuerpo que transmite genética, pero que también ese cuerpo siente. ¿Y qué son? Hoy las neurociencias, gracias al universo, que se están difundiendo muchísimo más las neurociencias, se saben que los pensamientos y las emociones alteran la materia, alteran el cuerpo. Vos tenés una situación de estresazo, ¿qué hace? Te enferma. Claro. Te cambia tus valores médicos. Vas y te dosás. Y tenés colesterol, tenés hipertensión, tenés cortisol altísimo. ¿Por qué? Porque estás en una situación de profunda angustia, de profundo estrés, de condiciones ambientales que te conmocionan, ¿no? El estrés postraumático. Tenés una situación traumática que te genera un montón de cataratas de síntomas físicos. Bueno, esos seres de los que estamos hablando, nuestros ancestros, imagínate la catarata de emociones que tuvieron, que les cambiaron lo del cuerpo, y lo del cuerpo en el embarazo. Hay 9 meses en donde vos habitas el cuerpo de tu madre y esa mujer está sintiendo sistemáticamente. Y si hay un compañero que está cerca, ese compañero también tiene resonancia. Porque si viene papá súper estresado, porque vamos a pensarlo por caso, un padre obrero que laburaba 12 horas en condiciones hostiles en un horno, llegaba a casa. ¿Cuál era su energía? ¿Cuál era su emocionalidad? ¿Cuál era su pesadumbre? Y eso se contagia. Viste que cuando papá llegaba enojado a casa, con mamá se pudría todo y se armaba bolonqui. Sí. Bueno, y ahí se va transformando. ¿Cómo podemos pensar que eso no nos afectaría o no nos llegaría o no sería parte de nosotros? Si creemos que, mira, tengo los ojos de la abuela. Claro. Yo tengo los ojos de mi nono. ¿Cómo puedo pensar que no solo de mi nono heredé los ojos, sino también que estuvo en un campo de concentración? Que su hermano estuvo, a que terminó la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Wow. Que tuvo que desertar y se tuvo que escapar en un barco. ¿Por qué podría pensar que esa emocionalidad que mi nono sintió siendo un joven en el medio de una guerra en Europa no me llegó desde algún lugar? Y en mi camino personal, una de las cosas que yo tengo son las memorias de la guerra. Siempre es poco.
vos revisás mi alacena, yo vivo sola y tengo provisiones como para que venga una guerra. Cuando empezó la pandemia, yo tenía un supermercado en mi casa. Yo no tengo una botella de agua en la heladera. Tremendo. Tengo 6. ¿Por qué? Por las dudas. Ahí está la abuela. Ahí está la abuela. Tremendo. Y vos sabés que me pasó algo muy loco, que fue en el 2017 yo tuve la posibilidad maravillosa de volver a Italia, Ujú. a los lugares donde habitaron, solo con una postal busqué a mis ancestros. A la madrina de mi papá, ya abuelos no, bisabuelos no tenían, mis abuelos hace muchos años, mis nonos hace muchos años que fallecieron. Encuentro una tía abuela, a la esposa del hermano de mi nono. Y la voy a visitar y la encuentro y bueno, obviamente una emocionalidad tremenda. Estuve en la iglesia donde se casaron mis nonos, en la iglesia donde bautizaron a mi papá, recorrí esas calles, vi los monumentos de los resabios de la guerra, ¿no? A media cuadra de la iglesia de Santa María Rezzonico donde nació mi papá, había un lugar cercado, así con un vallado del municipio, ¿no? Como que esos eran los refugios antibombas que tenían ¿no? Como el monumento histórico, como el podemos tener acá. Sí, sí. Imagínate, ¿no? Como toda esa emoción y entender cosas de Vinona, que por qué le gustaba tanto San Martín de los Andes. Claro, mis abuelos, mis nonos eran de Lombardía y la zona del lago di Como en el norte de Italia es muy parecido a nuestro sur. Entonces, claro, mi nona amaba San Martín de los Andes por verlo en novelas de Claro. Gustavo Bermúdez. Y fue como, claro, ¿cómo no iba a amar esa novela, ni iba a amar ese lugar, aunque nunca pisó San Martín de los Andes? Y era su terruño hecho Argentina. Claro. Nieve, montaña, lago, ¿no? Bueno, ¿a dónde termina esta anécdota para contarte? Cuando voy a la casa de esta tía abuela, mi nona falleció en el 2008, yo fui en el 2017, exactamente la misma actitud frente al anfitrionismo de la situación, ¿no? Como que la pasta, el queso, y había carne y había que comer carne, me había hecho un plato de fideos. Y después hablando con mi primo, con quien tenía mejor entendimiento, porque yo no hablo italiano, sino que hablé en español con él, me decía es que los viejos, cuando hay carne se come carne. ¿Pero por qué? Porque les quedó la memoria de que carne capaz que la comían una vez por semana y la proteína se necesitaba. Tremendo. No podías decir que no a un churrasco, porque era como, ¿no? Claro. Y era como, qué flashero, y entendí parte de mi crianza y parte de mi nona haciendo, cuando nos íbamos de vacaciones con mis amigos de chica, 3 kilos de milanesa y que los nenes coman, Que ¿no? Y claro, ¿qué pasó acá? Y pasó la vida, pasó la ancestralidad, entonces digo, me gusta contar todas estas cosas porque a veces tenemos familias que a veces nos, vamos a decir, hubo condiciones de sufrimiento por nuestras familias. Y de esos seres de quienes deberíamos haber recibido amor, como diría Hellinger, el padre de las constelaciones, tuvimos amor malentendido, ¿no? El amor es la condición primaria de la familia, solo que está mal utilizado, mal entendido, desordenado, ¿no? Y ahí es donde hay que ir a sanar. Para eso hay que reconciliarse con el rencor. Para sanar hay que reconciliarse con el rencor. Claro. Uf. Rencor es un paredón. Y si yo me paro en la baldosa del rencor, es Hay que perdonar. complicado. Hay que perdonar. Sí, pero ¿sabes qué pasa? A mí me gusta decir que es un perdón holístico, que es un perdón álmico, que no es el perdón que nos enseñaron. El perdón. Porque la situación era, Religioso. claro, ¿viste cuando sos chico? Vos le pegaste a Martincito. ¿Por qué le pegaste a Martincito? Y porque Martincito bulineó. ¿Qué es lo que pasa? Vos le pegaste, está mal. Viene la reprimenda. Andá y pedile perdón a Martincito. Y tu ser interno dice, pero ¿por qué yo tengo que pedir perdón si el otro me dañó primero? Entonces eso perdón se ve como una sensación de, me hacen claudicar frente a una injusticia. Claro. Y si esto fue injusto, yo no voy a claudicar nunca. Entonces, si tengo una situación familiar en donde mi padre, mi madre, mis abuelos fueron hostiles conmigo, yo no voy a claudicar porque eso estuvo mal. Ese perdón nos daña un montón. Porque nos sigue sosteniendo en el rencor, nos sigue sosteniendo en no soltar esa vivencia.
Entonces a mí me gusta invitar, siempre hay que ver qué posibilidad tengo y en qué momento de la vida estoy para lograrlo. Ujú. Invitar al perdón, ¿qué es? Justamente, como esto fue re injusto, tuyo. Yo te voy a perdonar porque no voy a cargar más con esta montaña de piedras. Wow. Te lo devuelvo. Te lo devuelvo. No, tremendo. Fuiste tan hostil, fuiste tan injusto, fuiste tan malvado, que esto te pertenece a vos y a todo lo que tu ser generó, Increíble. ¿no? Entonces hay una sensación de liberación, que yo te perdono para liberarme, no para liberarte de tu responsabilidad. Fuiste responsable, sos responsable de eso, pero elijo perdonarte. Tremendo. Entonces es un perdón que tiene que ver con otra cosa. Es complejo porque estamos muy seteados en el perdón de si yo pido perdón bajo la cabeza y me vuelvo sumiso frente a esto que estuvo mal, frente a este sujeto que me hizo daño, en cosas muy intensas también, ¿no? O sea, podemos pensar en relaciones abusivas, un montón de situaciones. Entonces es como trabajar como a mí me gusta decir que son dimensiones distintas. Es como cuando pensamos, ¿no? En hechos traumáticos o criminales o cosas de ese estilo, ¿no? Es como la sensación de justicia y que cada uno tome la responsabilidad que le toca y que esté bien claro que la responsabilidad fue tuya, Claro. ¿no? De que estuvo mal esto que hiciste. Aunque estuvo mal, la responsabilidad es tuya, yo elijo perdonarte. Te dispenso de eso, ¿no? Por eso en algunos entrenamientos de coaching se habla de que cuando uno hace algo mal, ¿no? Yo me equivoco, no sé, ponele que golpeo el micrófono ahí, ¿no? Es como, ay, discúlpame, ¿no? Te pido disculpas o te pido un perdón. Que si yo hago eso, vos me tenés que dar el ok. Y está bien, estás disculpada, no pasó nada. Sí, sí, te perdono, no pasó nada. Se habla de que tenemos que usar una expresión que en el idioma inglés se usa mucho, es el sorry, es lo siento. El lo siento es, yo me dispenso de mi error. Golpeé el micrófono, lo siento. Y vos me querés tomar ese lo siento, sí o no, ya es un tema tuyo, porque si no yo me quedo cargada, porque si vos no me disculpás, me queda la sensación de culpa, Claro. ¿no? Entonces está bueno empezar a pensar que en algunos lugares cuando, no sé, golpeas a alguien es, lo siento. Decimos disculpame porque lo tenemos entrenado en la boca, Total. pero es pensar esta dimensión. Si yo te digo lo siento, yo desde mi corazón lo siento. Me arrepiento de esa equivocación. O me arrepiento de ese mal proceder y te lo hago saber. Lo siento. Pero no voy a darte el poder de que vos me disculpes o no. Claro. Porque si no, yo voy a cargar eso encima todo el tiempo. Y es como, bueno, yo ya dije mi parte. Vos podés quedarte enojado porque te golpeé el micrófono. Es tu enojo. Ya no puedo hacer nada con eso. Wow. ¿No? Son como, viste, como diferentes dimensiones. A mí, te decía fuera del micrófono, me gusta mucho hacer la metáfora. Es como si tuviéramos que pensar, viste, en la torre de panqueques. Sí. Viste, hay como piso, ¿no? Como un edificio. Hay pisos y hay dimensiones en donde a veces trabajamos las cosas en el segundo, a veces trabajamos las cosas en el cuarto, en el octavo. Y ahí tenemos que movernos porque nosotros somos multidimensionales. Volviendo a tu pregunta de esto de la muerte y que hay después, bueno, somos multidimensionales. Para mí, la dimensión más conocida y con la que yo trabajo cotidianamente es cuerpo, mente y alma. Alma, espíritu. Hay diferentes autores que dicen que alma es cuando está desencarnado y espíritu es cuando está encarnado. Esas tres dimensiones son las que a mí me gustan pensar en que nos sostienen como un triángulo y en el medio está el ser. ¿Quién sos? Bueno, cuerpo, mente y alma. Y en estas tres dimensiones, que me gusta muchísimo el concepto, que capaz que ponele que llegaste a un punto de la vida que no sabes que tenés que cuidar esas tres dimensiones, capaz que Sí. solamente nos enseñan a cuidar uno solo, que quizás en el cuerpo, lo que está más visualizado, más trabajado, pero eh, vamos a suponer, hoy yo despierto y me doy cuenta que tengo tres Leos por Sí. cuidar
¿el cuidado es el mismo para los tres o cada uno tiene una receta puntual? Si yo quiero trabajar el alma, tengo que hacer tal cosa, o es algo integral que va afectando, tipo como dominó. Exactamente, esa es la cuestión. No son 3 Leos, Es uno. hay uno que tiene 3 dimensiones. Es como Leo se hace cargo de sus 3 dimensiones. Como Leo atiende sus 3 dimensiones. ¿Qué hacemos con el cuerpo? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? ¿Qué queremos hacer con ese cuerpo? ¿Qué queremos hacer con nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? ¿Qué pasa con las cosas que pensamos y que razonamos? ¿Y cómo creamos realidad con esa mente? ¿Qué nos pasa en el alma, que es la dimensión profunda del ser? Es este lugar en donde no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. No hay existencia. Porque el alma tiene como esta trascendencia. Por eso esta creencia de que venimos de algún lugar y que vamos yendo hacia otros lugares y además, y se hablan en un montón de escrituras de cuestiones espirituales de las almas viejas, de las almas nuevas, ¿no? Y como que algunas tienen determinadas características y otras tienen otras características. Es como vos sos la dimensión del ser que además tiene estas 3 dimensiones en esta vida, en esta encarnación. Porque este cuerpo te acompaña ahora. Honestamente que te acompaña ahora. Y la triada, la que sigue, es la del alma. Pero entonces, estoy pensando lo siguiente. Si esto que dijiste, el concepto de almas viejas y almas más nuevas, Sí, pienso en una pareja. sí, El hombre, ponele que sea, no sé, un alma vieja, por llamarlo sí, de una manera, y la mujer, un alma nueva. O sí, sea, estamos hablando de viejo nuevo con la cantidad de veces de que reencarnó, ¿no? sí, Si creemos en la reencarnación. exactamente. ¿Cómo se puede dar una relación cómo se da la dinámica? Porque eso profundamente maneja la dinámica de una pareja. O generalmente se buscan, las almas viejas buscan a las viejas y las nuevas buscan a las nuevas. Mira, ¿Cómo se lleva eso? hay muchas teorías que dicen que todos los vínculos que tenemos son vínculos que nuestra alma busca para evolucionar. Tremendo. Bueno, de hecho se habla del karma, ¿no? Se habla de los vínculos karmáticos. Entonces venimos de otra vida, nos reencontramos en esta. Muchas veces muchos vínculos de ahora, en otra vida tuvieron otro vínculo. Por ejemplo, quizás vos con tu novia o tu pareja actual, en otra vida fuiste hermano Mirá. o fuiste amo y esclavo. Wow. Fuiste perpetrador y víctima. ¿Sí? Entonces hay cosas que a veces en esta vida es como, che, ok, ahora estamos teniendo que sanar algo que traemos de algún otro espacio. En líneas generales, cuando haces trabajos álmicos, eso se ve mucho en vidas pasadas, que es una técnica particular, que con una meditación uno trabaja para hacer un regreso a vidas pasadas. Yo nunca hice regresión a vidas pasadas, pero sí una vez hice en mi búsqueda personal, Ujú. en esta de ser buscadora, regresión a lo que se llama el espacio entre vidas, que es como que muchas veces tenés como un tiempito, ¿viste? Es como el entretiempo entre el primero y el segundo. Sí. Bueno, ese entretiempo es el espacio entre vidas. Estás en este acá, haciendo una pulsión de luz, hasta que en algún momento hay un llamado que, ¡tuc! Viejas escrituras, los budistas dicen que el alma humana encarna en la concepción física entre el cuarto y quinto mes. El quinto mes es donde el alma ingresa a Cuando este está, ser, cuando en la está. gestación, Ah, mirá. ¿sí? Em, Volvemos otra vez. Por Sí. supuesto que hay un montón de contraopiniones, gente que va a denostar que sí, que no. Yo digo desde lo que yo conozco, desde lo que yo he aprendido y con las cosas con las que yo acuerdo. Seguramente no, eso no sucede, ¿no? Digo, como, bueno, mi Sí, cosa. sí. Fue como cuando estuvo el debate, ¿no? De la interrupción del embarazo, tal, y como, bueno, el modo de la vida, del momento, que es la concepción. Bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Sí. Em, Alma vieja, alma joven, siendo una pareja. No condiciona nada, en verdad. Condiciona que si te encontraste con esa persona como trabajo álmico, Claro. ¿no? Que es como, che, conocí a esta persona porque me vino a hacer trabajar algo. Y hacer trabajar algo a veces es desde un lugar profundamente luminoso y te trajo tanta luz que te encontraste con una parte de vos que decís, guapale, esta persona me trajo bocanada de luz a mí mismo. Me hace brillar, me hace ser mejor persona. Mm,
una mirada bastante romántica de la cosa. A mí me gusta pensar más como no te hace nada. No te hace hacia vos, porque si no le doy un montón de poder. Ok. Y si esa persona se me fue, se me apagó el poquito. Ok. No, me hace brillar. Sí. No. Solo vino para reflejar algo que ya era tuyo. Ok. Un Para lo espejo. bueno y para lo malo. Un espejo. ¿Viste cuando decís, estás recontra enojado con alguien? ¿Y qué de eso resuena en vos? Claro. Eso que te molesta tanto en el otro tiene que ver con vos. Hay algo en vos que resuena con eso. Lo mismo en lo bueno, cuando vos ves en el otro que, ay, pero esta persona es así, y me trae. Ya lo tenías. Solo que el otro vino y te dijo, mira, mírate qué lindo que sos. ¿No? O te muestra, che, mírate qué sombra tenés acá y no la estás trabajando ni un poco. Y la tenés que trabajar. Entonces digo, me gusta pensar que es eso, que nos encontramos con las personas para aprender. De hecho, se habla mucho de las relaciones que nosotros tenemos, ya sean familiares, que son nuestro maestro de la vida. Digo, cuando te tocó una madre difícil, un padre difícil, un vínculo con los hermanos complejos o maravillosos. ¿Sí? En el yin y el yang, me gusta mucho pensar en el yin y el yang. ¿Viste el simbolito? Sí, el blanco y negro. ¿No? Es el todo. Sí. ¿No? Es el todo de la vida. Por eso es un círculo perfecto y es absolutamente simétrico, el blanco con el negro. Pero en todo lo blanco, en toda la luz, hay un punto de oscuridad. Y en toda la oscuridad siempre hay un punto de luz. Ensamblan perfectamente, son complementarios y generan el todo. Entonces, todos nosotros somos luces y sombras. Todos nuestros vínculos tienen luces y sombras. Solo que a veces nos cegamos un poco con la cabeza y solo queremos mirar una parte. Claro. Solo vemos una cosa. Entonces estamos embelesados con alguien, como no sé qué, o estamos, me gusta usar un término muy barrial, que es encachilado con alguien y está todo mal desde este lugar, ¿no? Y como nos cuesta ver ese punto, Claro. equilibra, ¿no? Entonces, me parece que es esto, todos los vínculos que tenemos nos traen como grandes desafíos. Normalmente los desafíos más grandes están en el vínculo primario. Madre, padre, hermanos, hijos, pareja. Tuki, ahí. Viene nuestro mundo, Escuela, ahí. la gran escuela, como así de guapa. Acá tengo que laburar a tope, ¿no? A tope un montón de cosas. Con los desafíos, con lo bueno, con lo negativo, vuelvo a decirte, luces y sombras, todo el tiempo. Me gusta pensarlo de esa manera para desdramatizar nuestros vínculos y hacernos un poco cargo también ahí qué podemos hacer, siempre entendiendo que hay responsabilidades en los otros. Yo no creo que todo sea mío, yo tengo que trabajar todo porque, no, también creo en la dimensión 3D en donde hay gente jodida. Sí. O sea, viste que yo te dije que conviven en mí dos sujetos. Sí. Entonces digo, hay un sujeto que es absolutamente emocional y espiritual y entiendo mucho de esto, pero también hay un sujeto que fue al chino a comprar y pasan cosas. Claro. Y hay otra dimensión que tiene que ver con la dimensión ciudadana, con Lo profesional. lo profesional, entonces digo, para mí me gusta pensar que quienes decidimos y vamos viendo cómo hacer un camino espiritual emocional en este plano, en este mundo y en este contexto, somos unos valientes y somos unos corajudos, porque nos animamos en este contexto. Porque es como, viste, es como, muchas veces uno piensa que los verdaderos iluminados y como la gente que asciende espiritualmente son los monjes que están en un templo. Y a mí me gusta pensar, claro, ¿cómo no vas a estar medio como casi en la ascensión? Estás ahí en una, Claro. ¿entendés? Con tu trajecito naranja, no hay que pagar impuestos, no haces cola, no viajas en el Roca. No te cortes No. la luz y se te Sí, como te echa a claro, perder toda todo el tiempo cultivando como en esta, como, Claro. ¿no? Me parece como súper genial. Pero digo, yo creo que nosotros también somos esos monjes y esas monjas iluminados y queriendo ir hacia la ascensión, aún con las patas en el barro, en un montón de situaciones y secuencias.
Bueno, A veces idealizamos, como, como ahí afuera está, ¿no? Bueno, acá también. bueno, a ese punto quiero llegar eh, para hablar de lleno de constelaciones y registros Apa, akáshicos. Yo te cuento, la primera vez que escuché la palabra constelar sí. fue en el año 2023, entre agosto y noviembre del 2023. Ajá. Fue en un trabajo, una compañera de trabajo que eh, tuvo que constelar una situación familiar y me contó y que incluso había una serie en Netflix Mientras yo, mi otra yo, que hizo así explotar todo. que hizo explotar todo, que también lo miré y es una serie y me llamó mucho la atención porque yo parte me identificaba con tu búsqueda y yo creo que con tu definición, ¿no? Que te definís como una buscadora, yo creo que los que llegaron hasta acá, hasta este punto del podcast, están en la búsqueda. Total. Y si están escuchando esto es porque internamente están en la búsqueda. Entonces, yo, sin capaz volcarlo en palabras, yo sentía que estaban en la búsqueda y traté, también tiene que ver mucho, incide mucho la pareja con la que yo tengo, Sabri, que ella es alguien que constantemente desafía mis límites, constantemente cuando yo voy con algo cierto, es rara vez que me diga, sí, tenés razón, siempre me da un punto de vista, o me dice, ¿estás seguro? Digo, no, sabes que yo necesito, no sé, capacitar, ¿estás seguro que no necesitas? Porque vos ya tenés mucha experiencia, y todo el tiempo nunca va a asumir algo, siempre me obliga a ir un poquitito más allá. Entonces, eso quieras o no, con el paso de los años y demás, se te hace como una rutina Ujú. y ya no rechazás y ya no crees, sino que empezás a decir, bueno, capaz que esto también puede llegar a sumar. Por eso es que no lo rechacé, por eso también con lo que te dije al principio, si yo te escuchaba al principio, hace 15 años atrás, seguramente hubiese cambiado más allá de pensar, de los prejuicios, no, no hubiese dado lugar a eso. Entonces, producto de esta curiosidad, me dice, está buenísimo, y me explica lo de las constelaciones. Ujú. Registros akáshicos lo tocó muy por el costadito y me quedó esa palabra como que había una actividad, esa actividad, algo que te ayudaba a ser mejor. Esa era toda la definición que yo tenía. Pero quedó ahí como una tarea pendiente, como un instante Ujú. de tarea pendiente. Hasta que nos conocimos. Pasaron casi un año y pico en una charla totalmente informal también, era Tomando una sopa. tomando una sopa, exactamente. En una sopa, que en una montaña, un cerro, no sé Sí, qué en la era, Sierra Cordobesa. las sierras cordobesas, en un lugar haciendo yoga. eh, y ahí es donde yo pregunto, con esas dos palabras que me resonaban, registros akáshicos y constelación, y ahí empezó como un antes y un después en mi vida. Y ahí es donde eh, realmente sentí la definición, es una roca en la espalda, que no llegué a las constelaciones, sí a registros akáshicos, pero sentí una roca que se me fue y puedo andar por la vida más liviano. Entonces, dado esto, ¿hay un momento en especial para constelar? ¿Quiénes pueden constelar? Son como unas preguntas disparadores, pero antes de eso, te pregunto otra cosa. ¿Qué es la constelación y qué son los registros akáshicos? Pero me encanta porque me metas unas preguntas así como a tope. Pero me gusta el desafío, me gusta, me gusta. Bueno, vamos por partes. Sí. Constelación, registros y un montón de técnicas. Regresión a vidas pasadas, tapping, técnica de elevación emocional, eh, reiki de todos los tipos y formas que existen. Y la terapia floral. Hay un montón de herramientas, por suerte, que muchos fueron estudiando. Hay algunas que son canalizaciones de información de los maestros que bajan y bueno, hay una técnica para trabajar. Hay gente muy respetada y muy respetable, como Manuel Giordano, que es una persona argentina, que baja una técnica que se llama Temeana, que se trabaja con unos cristales. Ariel León, que hace una técnica que se llama Sakmahat. Hay un montón me gusta pensar que somos personas que estamos en el ejército de la luz, ¿no? Trabajando ahí para la luz, ¿qué?
para echarle cada vez más luz a nuestras sombritas. Digo, yo siempre humilde, siempre chiquitita, no. Me gusta pensar también, y lo digo un montón, y eso a veces me trae un poco de lío, no sé si lo voy a decir igual. Es como a veces quienes están en este rubro y quizás con más camino, digo, viste, les agarra como el ataque de Gurulandia, viste, que es como de repente son gurúes. Me permito dudar un toque, permito de cuestionarme, como te hace Sabri a vos, ¿no? Como estás seguro que vos tal cosa, ¿no? Y ahí como ver qué te resuena, qué te pasa. No todo es para todo el mundo. Con la misma técnica, no todos los facilitadores resonamos de la misma forma con la persona. Y no siempre es tu tiempo. Yo escuché constelaciones familiares en el 2011. Mi primer constelación familiar la hice en el 2014. Fue súper abrumadora. Casi que te diría que no entendí muy bien qué pasó. Yo había ido a constelar un vínculo y de repente tú se abrió. Se resolvió un año después, literal, en una segunda constelación. Tardé un año entre mi primera constelación y la segunda. Y en la segunda le puse un moñito y dije, ok, sanación, entendimiento. Entonces, a mí me gusta decir que si vos que estás escuchando vas a entrar como en este mundo, tranqui piola, paciencia. Paciencia a tu propio proceso, paciencia a tu decantación, paciencia a animarte. No es una carrera, no tenés que estar dale, haz esto, haz lo otro. De hecho, yo en general no lo recomiendo. La gente que se sube al trencito de voy a constelaciones, constelé un día, 2 días, 3 días, y fui y me leí y me tiraron las cartas y hice la técnica de puja y entonces fui a esta cosa y me leyeron. No tenemos nivel de proceso, ni mental, y hasta me animaría a decir que álmico, de tanta cosa. ¿Viste? Es como si vos dijeras, me quiero sentir mejor, vamos en esta triada, ¿no? Cuerpo, mente y alma. Me quiero sentir mejor, dale, entonces voy a tomar suplementos. Y tomás, vitamina C, vitamina D, vitamina K, tomás reishi, tomás melena de león, tomás adaptógenos para no sé qué, además resveratrol y además te haces la sanación de 5 vasos de zanahoria y además te tomás la pastillita de la proteína. ¿Qué te hizo bien? Y qué sé yo, no tengo ni idea. Si metí tanta cosa adentro que algo me hizo bien, pero no tengo ni idea. Claro. Es como de menos a más. Arranca con uno. Fíjate qué te pasa si tomas magnesio todos los días. O sea, a ver qué onda. ¿Me resuena, no me resuena? ¿Va bien, no va bien? No somos un calco de nada ni de nadie. Esa es- Alopáticamente somos un calco. Entonces, si vos tenés bronquitis, si te duele la cabeza, te doy paracetamol. Capaz que vos el paracetamol te hace horrible. Pero el protocolo dice que si vos tenés fiebre, yo te doy paracetamol. Capaz que a vos te hace mejor la aspirina, te hace mejor el ibuprofeno. Bueno, pero el protocolo dice paracetamol. Y vos vas y le decís al médico, muchas veces alopático, y estos médicos que no escuchan, que no registran, amamos a los que sí, lluvia de corazones a los que sí, pero che, me hace mal esto que, buah, no sé, fíjate, toma de 500 miligramos, ¿no? Sí, pero che, nadie me registra. No soy una figurita cortada en donde me replico con el resto del entorno. Hay una probabilidad, hay un protocolo, hay una cosa, pero como la individualidad y la particularidad del ser, entonces no todo es para todo el mundo. Mi sugerencia amorosa es, fíjate qué te vibre. Vos me decís, pero Georgie, ¿cómo sé que me vibra? Como si yo fuera una guitarra. Y ahí es donde hay que empezar como a hacerlo más tranquilo, decir, bueno, a ver, le escribí un WhatsApp o que vi en Instagram que decían que iban a hacer una zaraza X. Te contesta, no te conté, gusta, no te gusta, te parece que sí, no sé, fíjate, buscá, mira opiniones. Si la corazonada, viste que hay algo medio que sí, instintivo, que a veces es la corazonada, que che por acá es. Dale bola. Dale bola que sea casi que te digo que no se equivoca. Lo que después, lo que después te dice que la corazonada se equivocó es la cantidad de pensamientos que tenemos respecto de eso. La corazonada no se equivocó. La cabeza construye una idea cuestionando la corazonada. Entonces, como decimos, me la remandé. No, no te la remandaste, estuvo bien. O sea, aunque te salió mal, te tenía que salir mal. Tenías que aprender de eso. Tenías que aprender de esa situación. Por eso te salió mal.
Y la corazonada te mandó al aprendizaje, no te mandó a la felicidad. O sea que eso es tan poderoso lo que estás contando, que eso lo tiene todo el mundo. Todos tenemos la capacidad de Corazonada. corazonada. Ahora, ¿y por Sí. qué no se le da bola a la corazonada? Estoy pensando quizás en una persona que no se anima a estudiar, Sí. que no se anima a viajar, que no se anima a cambiar de pareja o no se anima a hablarle a la persona que le gusta. ¿Por qué tenemos eso tan reprimido que si yo creo que con gimnasia espiritual eh, empezáramos a darle más bolilla a esa corazonada, a esa vibración que uno tiene, seríamos más felices? Sí. A mí me gusta decir que es la domesticación humana. Nosotros nacemos así. Los nenes son pura intuición. Cuando un nene no tiene ganas de saludar a la tía Pocha es porque hay algo de la tía Pocha que no vibra lindo. ¿Qué hacemos? Obligamos al nene a darle el beso. Me eriza la piel. Porque hay que gastar lo que corresponde, ¿no? Yo voy a decir algo que seguramente da mucha gracia, que es que las nenas se tiran un pedo y no pasa nada. Es Claro, intrínseco el cuerpo. claro, Después lo doméstico queda más, está bien, tampoco, digo, uno tiene que educar a un crío en la práctica de las buenas costumbres. claro. Pero también ahí depende de cómo yo esté entrenando a ese cachorro humano, lo vuelvo encorsetado, ¿no? Muchas veces nos pasa que cuando los nenes van danzando por la calle, nos da vergüenza a los adultos. Sí, ¿Por qué? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Nada, es un niño cantando. ¿Qué tiene de malo? Bueno, pero no, mirá, que hace lío. No, no hace lío, está cantando, ¿no? Es cierto que tengo que educar a ese niño a, por ejemplo, no sé si estamos en un consultorio médico, o estar gritando como un desquiciado porque molesta a una consulta médica, o no digo, hay patrones de buena conducta, pero digo, hay ámbitos, ¿no? En donde, de hecho, hay muchas escuelas que tienen otra forma de educar, por ejemplo. claro. Las Montessori, las Waldorf, ¿no? Es como, Exacto. potencian eso que trae el crío, que es como, acá está tu magia. No te voy a encorsetar a sentate en el pupitre. Digo, yo creo que ahí que en términos educacionales nosotros estamos vetustos, estamos viejos. Digo, yo me voy a meter con un tema sensible, pero voy a hacer solo este etiquetado, porque da para abrir, 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 y como digo, Sí, tendremos que charlar la sobrediagnosticación de los niños, ¿no? Mucho espectro autista, mucho espectro Asperger. Yo creo que probablemente sí, haya una cuestión de en muchos casos, situaciones de neurodivergencia, pero me hago la pregunta, porque soy una buscadora che, ¿no será que todo lo que contiene un niño hoy está viejo para el niño que hoy está vivo acá? Los niños van a la misma escuela en la que fui yo. El jueves cumplí 44 años. ¿No te parece un montón? A vos y a mí nos educaron con el mismo pupitre y el mismo aula, que fue mi papá, que en febrero cumplió 78 años. ¿No te parece un montón? Cuando nos parece obvio que una computadora en 2 años hay que cambiarla porque está vieja. claro. Cambiamos el auto porque se pone viejo. Y ya está, no tiene repuestos. Hay cosas como cuestiones educativas que no las cambiamos hace décadas. No ayornamos, no entendimos. Otra forma de comunicar, otra forma de percibir, ¿no? Los adultos asombrándose. Mi nieta, no sabes, agarra el teléfono y lo maneja en 5 minutos. ¿Te acuerdas cuando te dije las memorias de la guerra? Sí, Una mujer actualmente embarazada está absolutamente atravesada por la emoción digital, el escroleo. Eso genera una catarata de química en el cuerpo y a ese crío que está ahí, gestándose, ya lo está atravesando. claro. Digo, ¿Y cuánto? se comprobó que a los niños cuando están en el embarazo les pones música
y tienen memorias uterinas de eso que la madre atravesó, imagínate, hoy una madre influencer, No, tremendo. Sí, ya ¿no? Entonces nacen digo, con ganas de claro, scrollear. entonces digo, qué sé yo, el pibito de hoy capaz que es como, les quedamos recontra viejos y nos pasó un montón de cosas por arriba que no estamos pudiendo dimensionar, entender, culturalmente hablando, socialmente hablando. Entonces digo, bueno, lo más fácil es ver que en los niños hay problemas. Claro. Me permito dudar. Quizás, ojalá tenga la posibilidad de que en algunos años, ¿no? Digo esto como, antes nos decían que el huevo era malo y el colesterol, y digo, yo hice 37 millones de dietas en donde le tenía que sacar la yema. Y hoy hay papers científicos en todo el mundo que te dicen que es un superalimento, Lo más sano, te dicen. Se van al otro extremo. ¿no? Entonces te dicen, tenés que comer 5 huevos por día, Sí. ¿no? Y eras como, ¿qué pasó? Y bueno, se actualizó y eso que vos creíste como un man. Digo, en algún momento se creía que las personas se compraban y se vendían y había esclavos. Claro. Claro. Y eso era normal, natural. En algún momento se usa una construcción colectiva de, che, esto no está tan bien. ¿Por qué hay ciudadanos o humanos que son esclavizados y humanos que no? ¿Quién te contó el cuento? Te decía fuera del micrófono antes de que nos sentáramos, como pensar en la historia, ¿no? Bueno, la historia fue contada de una manera. Después hubo intelectuales, hubo personas del mundo académico que pusieron en cuestión. Dijeron, che, pero esto que contaron, ¿era tan así como contaron? No, bueno, capaz que no tanto, ¿no? Como no nos descubrieron. Acá existíamos hace pila de años. Y hay un montón de civilizaciones nuestras que eran absolutamente capaces, inteligentes, con estilos de medicina, estilos de organización social. Entonces digo, pero nos dijeron que no, que era como, éramos todos indiecitos que vinieron a decirnos cómo se acomodaban las cosas. Bueno, digo, me meto en cuestiones de este sentido porque tiene que ver esta dimensión Totalmente. con lo espiritual y con pensar en esto, ¿no? Como de a dónde accedemos, cómo estamos en esta situación. Volviendo a la pregunta, bueno, no me quiero abrir tanto, porque como verás, soy bastante charleta. No, no, pero es interesantísimo. Vuelvo a decir, creo que hay que buscar qué te resuena, qué te pasa con esa técnica que vas a encontrar. Creo que para entrar en un proceso personal hay que tener paciencia de qué nos va pasando, ¿no? A medida que vamos. Me gustó mucho cuando dijiste la gimnasia espiritual. Maravilloso concepto. Yo en mi consultorio digo mucho esto de hay que entrenarse. Vos venís con X cantidad de años que venís entrenado con esta domesticación humana. ¿Qué te dicen la domesticación humana en la que se convierte el sistema educativo, un montón de cuestiones de educación de la familia que te empiezan como a encorsetar este niño, ¿no? Retrotrayendo lo que Ujú. decía hace un momento. Sí. Hay que pensar, que empiezan a entrenar la cabeza, ¿no? Y entonces empezás a saber, lees, escribís en los cálculos combinados, aprendés de geometría, cosas de cuestiones de cultura general que son valiosísimas. Ahora bien, ¿quién te enseña a manejar un enojo? ¿Quién te enseña a duelar siendo niño? Entonces vos sos un niño y un día se te muere tu mamá. No sabemos si le hablamos, no le hablamos, le decimos, no le decimos, le mostramos la foto, hacemos de cuenta que no pasó nada. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esa emocionalidad? Alta educación emocional. Hay un docente, un psicólogo docente que se llama Lucas Malaisi, que viene trabajando hace muchísimo tiempo con el tema de la ley de educación emocional. Que debería haber una currícula de educación emocional en las escuelas. En otras civilizaciones, que a veces vemos los videos por YouTube o en los shorts o en las redes sociales, ¿no? Entonces vemos que en Japón o en China o en diferentes culturas orientales los pibes hacen meditación, los pibes hacen prácticas de yoga. Y como nos parece, wow, y sí, los están entrenando para la vida, además de enseñarle matemática, física, química, historia y tal. Ahí hay un. Mira, yo te escuchaba hablar y me acordaba, pero como si fuese ayer, en el colegio, a mí siempre me tildaron de rebelde, revoltoso, y no, que no quiere decir que no lo era, que de hecho lo era, yo creo que lo sigo siendo hoy, Sí. pero tenía que ver quizás con que yo siempre
traté de encontrarle, no me quedaba con esa definición, siempre traté de decir, bueno, pero ¿por qué? Siempre ¿por qué? Sí. Tratar de encontrarme y de conocerme. Ensayé quizás alguna teoría, pero que en mi casa no me dejaban ni siquiera decidir qué comer, ni cuándo bañarme, nada. Se hacía todo lo que papá decía en el momento que papá quería que sucedan las cosas. Obviamente que al no estar la figura de mi papá en el colegio, yo nunca más a nadie le di ese lugar que me digite la vida, a nadie. Entonces, ni un docente, ni un directivo, ni nada. Siempre yo trataba de escaparme. Eso lo trasladé, por eso ahora que nos vamos a meter en esa parte, en la parte profesional, en el manejo de emociones, eh, gracias a Dios también tuve la posibilidad hasta de trabajar con presidentes de la nación, con ministros, secretarios, gente con mucho poder, y siempre me acompañó, yo digo, esa rebeldía, pero capaz que no es la palabra, pero es la que capaz que más define y la más gráfica. Es esa rebeldía constantemente de cuestionar y de plantear un hecho y de poder ir más allá. Y en un momento en esta búsqueda encontré que el sistema que impera, el sistema educativo que impera en el mundo, un 85%, es el sistema prusiano, que se implementa en la revolución industrial, que empiezan a fabricar empleados, se fabrican para obedecer. O sea, y todo lo que sea un pensamiento lateral o encontrar una solución diferente a la que te dice el profesor está mal, te puntúan, te castigan el error. Y yo creo que en la vida lo más valioso es el error, que es donde vas a aprender. Entonces, ese sistema educativo se contraponía contra lo que yo era, Claro. de ir y probar otras cosas y decir, mirá que si vas por acá te quemas. Bueno, voy a probar otro lugar o voy a pasar, tenés razón, me quemé, tenés razón, Claro. muchas veces, pero otras veces, pero mirá que si voy por ahí, pero pego el saltito, no me agarra el fuego. Bueno, la educación no está, la prusiana, que es la escuela o el sistema educativo, no está preparado para esos chicos y que busca encasillarlos Totalmente. y cercenarlos. Entonces, claro, a la hora de la búsqueda espiritual, que yo creo que mientras más espiritual sos, más seguro estás de vos mismo. Empezás a encontrar tu identidad. Y entonces, esto del perdón es, ok, te perdono, pero esto es tuyo, sos responsable. Empezás de alguna manera a andar por la vida de una manera más em, eh, unificada, más seguro de vos mismo. Ujú. Y todo esto que estamos hablando pega en las inseguridades, cuando te dicen no lo puedes hacer, quédate acá, o sos esto, sos lo otro. Lo mismo en el trabajo. En el trabajo uno entra y dice, ¿quién es mi jefe? ¿A quién tengo que obedecer? Y en un momento dice, bueno, a ver qué tengo yo para aportar en este lugar. Yo tengo esto valioso. Y capaz que no es el lugar. Me pasó en una experiencia hace poco también. Mira, yo tengo este background. No lo aceptan, nos dimos la mano y bueno, renuncié, me fui. Claro. Pero esto fue producto después de la lectura de los registros acálicos. Yo en otro momento me hubiese quedado, porque digo, tienen razón, soy un desastre, tengo que demostrar que no soy un desastre y me quedo frustrado en un laburo por años. Cuando empezás a ganar esa seguridad, decís, no soy un desastre, no soy para acá. Totalmente. Ahí es donde hablamos, ¿no? No todo es para todos, en un montón de sentidos, y digo, en esto aplica lo que estás diciendo. Te contaba fuera del micrófono antes de que arranquemos que en mi experiencia como terapeuta muchas veces me ha pasado que vienen consultantes y en su problemática y en su experiencia traumática hay un docente de la primaria, hay un profesor o profesora de algún tipo de actividad artística, de alguna situación deportiva, ¿no? En donde ese adulto se abogó el derecho de decirte y de cercenarte eso que era una pulsión interna, ¿no? Que quizás necesitaba más estimulación, que quizás necesitaba más tiempo, que quizás, ¿no? Yo, desde mi experiencia personal, no sé, en un momento me gustaba dibujar, ¿no? Entonces mi mamá me mandó a una academia de dibujo. Y me acuerdo que el profesor era un déspota y no solo me indicaba cómo tenía que hacer las cosas, sino como todo el tiempo cuestionándome mi forma de hacer las cosas, ¿no? Digo, me parecía que como docente tenía que explicarme lo que es la técnica del sombreado, y dibujaba con carbonilla, con colores,
y la perspectiva y entender de relación, fondo, figura. Independientemente de eso, a mí me gustaban las líneas más suaves y me acuerdo textuales, mira, traigo la memoria de mi niña, ¿no? Que después de ese episodio yo le dije, mamá, no quiero ir más, ¿no? Había hecho un dibujo de un chinito. Era un chinito adelante y un templo de chinito atrás, ¿no? Viste, la típica construcción Sí, japonesa, china. sí. El tipo me agarró el dibujo en mi hoja Canson de carpeta y con el lápiz 6B, que me encantaba, yo no sabía que existían lápices con minas tan gruesas y con diferentes tonalidades de grises. Estoy hablando de mi niña de 8 años, ¿no? Le hizo unos rayones en negro profundo, como marcando líneas duras en el chino, ¿no? Lo arruinó. Ya no era tu chino. No era mi chino, no era mi creación, no era mi orgullo. Era una porquería, intervenida por un adulto que le importó un bledo. Mi experiencia creativa, mi tiempo, de quizás procesar que si aprieto un poco más el lápiz, logro un tono más oscuro que beneficia a las luces y las sombras. Pero no estoy diciendo que no tuviera razón, no la forma. La arruinó el dibujo. Yo volví tan triste ese día que le dije a mi mamá, no quiero ir más. No me gusta. Nazareno me trata mal, le dije. No me trataba mal, no era que me tenía maltrato. Me trataba mal. Claro. Trataba mal mi creación. Yo hacía 2 clases que venía dibujando mi chinito, con todo mi yo, feliz y contenta. Es ese niño que fue al coso y que no le salió patar el penal porque se puso nervioso y lo pusieron en el banco y no lo ponen durante 4 fechas. Y siente que no sirve para eso y se frustra y entra en el mundo del deporte, el mundo de las artes, a veces es súper hostil. Te contaba hoy, te decía, ¿no? A veces lo que pasa con las bailarinas, las nenas que hacen baile, ¿no? Bueno, son mundos en donde los adultos deberíamos replantearnos algunas prácticas. Cuando tenés la posibilidad de ser instructor o facilitador en alguna de esas áreas, estás tocando almas humanas. Cuando sos profe de fútbol en una escuelita, estás tocando almas humanas cuando enseñas a dibujar. No estás enseñando dibujo. Claro. Si yo entro en esa dimensión, entro en entender algunas cuestiones que tengo que entender de la práctica de eso. ¿Por qué? Porque el arte, porque el deporte están conectadas con el alma. No son una práctica utilitaria. Independientemente que el pibito que quiere ir a la escuela porque te proyecta en un jugador profesional con plata, autos y yates en Ibiza como los que conocemos. O vistiendo la celeste y blanca y metiéndole un gol a los ingleses. Independientemente de la proyección que exista ahí. El que arranca, no arranca con esa proyección. Sabe, le gustaría ser como Messi, Tevez, Riquelme o quien sea. Pero arranca porque le gusta jugar al fútbol. Porque es un nene. Es lo que mucha gente ve de Messi, ¿no? Como digo, es un pibito jugando al fútbol. Sí. ¿No? El mejor jugador, no sé qué, no sé cuánto, y todo lo que él implica, y todo lo que él representa, y todo lo que... Es un pibito jugando al fútbol. Que se divierte con el perro, ese mastodonte marrón que tiene, y con los hijos, ¿no? Y es como, ahí hay alma humana, Claro. Ahí se ¿no? conectó. Era Diego con la pelota de ping-pong en un rinconcito, siendo un niño, Sí. siendo el pelusa de Fiorito, y lo habitó. Entonces el tipo era como mega mundial de no sé qué, no sé cuánto, y encontraba un bodoque de papel y se ponía a hacer jueguito. Entonces es un alma humana la que está en un deporte, en un hecho artístico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro alma, tiene que ver con nuestro corazón y tiene que ver con el hemisferio derecho, el hemisferio de la creatividad. Entonces de ahí hay un hemisferio que conecta con el sentir. Un artista plástico, ¿qué hace? Se conecta con el sentir, aprende las técnicas y de repente empieza a hacer manchones de pintura. No hace líneas. Y uno se conmueve y la gente paga millones y millones de dólares por una obra, por la conmoción del artista. Es poderoso este concepto que estás abordando porque yo me pongo a pensar en los deportistas de élite, en Sí, todos, en cualquiera. sí. Por lo menos ahora no se me viene ninguno a la cabeza
que haya llegado a ese punto sin que se haya conectado con su espíritu. Todos, se me venía a la cabeza Cristiano Ronaldo, Federer. De hecho, la historia de Federer es terrible. Él no podía controlar la presión y se fue a internar, creo que estuvo como un año en un lugar donde le enseñaban a manejar las emociones y después salió y es quien fue Federer o es Federer. Em, entonces, para quizás los chicos o las madres que están escuchando o uno mismo que quiere ser deportista, si uno quiere esto que hablábamos, esto que nos habita, estos tres, si uno quiere ser mejor, la primera ficha que me conviene mover es conectarme y cultivar el espíritu, porque todo eso arrastra a lo demás. Absolutamente. Porque además todo lo que esté conectado con tu espíritu te va a hacer brillar. Tremendo. Porque es tu luz interior. Es tu luz interior. Eso es lo que la gente llama, esa es tu vocación. Mira, la otra vez escuchaba, y de hecho hay una canción que es muy conocida, que hace poquito fue así como Camilo, ¿no? El marido de Baluna, este cantante colombiano muy conocido, el de los bigotes divertidos. ¿No? Esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que a nivel, viste, a nivel prejuicios, como uno podría decir, todos estos pibes hacen pavadas, no sé qué. El pibe tiene una profundidad que el que nos está escuchando y nunca lo escuchó hablar, lo invito a hacer una búsqueda en YouTube o por ahí, en la profundidad de pensamiento que tiene ese crío. Primero que es profe de yoga, en un laburo espiritual y personal súper interesante. Su historia es súper interesante. Era re perdedor, no le iba para nada bien, no sé qué. Hace poco tiempo, con una cantante argentina en estos feats, que es una piba que también arrancó tocando la guitarrita en TikTok, lo etiquetaron a Camilo diciendo quiero cantar con mi ídolo, qué sé yo. Bueno, estas cosas mágicas de las redes sociales, se conectaron y grabaron un tema, hizo esta chica Yami, que se llama Querida Yo. Y se canta una canción a sí misma, ¿no? Entonces la letra dice algo así como, querida yo, las cosas no van tan bien, pero te espero del otro lado, ¿no? Como de hacer ese camino. La vida da muchas vueltas, ¿no? Como se hace una canción. Hicieron este feat, ¿no? Con Camilo, y Camilo en la parte de la letra que le agregó a la canción, que cantan a dúo, él dice como necesitaba volverse transparente para triunfar. Y quiere volverse transparente, no hacer nada de lo que se suponía que tenía que hacer, sino conectarse con su alma. Y entonces el niato canta en patas arriba del escenario, porque le gusta estar conectado con la vibración de la energía que está sucediendo mientras está pasando. Terrible, no lo sabía. Vos lo ves y tiene una alfombrita que lleva a todos lados, ¿no? Y el tipo canta en patas, porque conecta con esa vibración en todos los recitales de todo el fucking mundo. ¿No? El tipo está en patas. Y el flaco conecta mucho con esta cuestión de la energía de su equipo. Me pareció interesante muchas cosas que el flaco de Cinto empecé como a buscar en esta cosa de la buscadora. Y esto, ¿no? Cuando hizo todo lo que se suponía que tenía que hacer, fracasaba. Cuando conectó con su ser interior y dijo, yo voy con esta. Y éxito mundial, millones, recitales, popularidad, renombre, influencia musical en el mundo. Para un determinado séquito, seguramente hay un montón de gente que Sí. considera que no debería existir este muchacho. Pero digo, me parece como súper interesante. Se me viene otra, mientras te estoy hablando, se me viene la película Rapsodia Bohemia, ¿no? La vi hace 2 semanas. Freddy va con los ejecutivos y les dicen, no, este tema de 8 minutos es demasiado largo. Y el tipo, fiel a su emocionalidad y a eso que tienen de conexión álmica los grandes, pues se puso con el niato adentro de la casa esa que alquilaron y se puso a jugar con las voces y grabó uno de los temas de la historia musical del mundo, ¿no? Que hace 30 años el tipo murió y sigue estando ahí en el top, eso, constante y sonante. Y todo el mundo le decía que no, que ese tema no, que no era comercial, que no iba a funcionar, que no sé qué. Y el tipo conectó con su alma y conectó con una musicalidad que le vibraba a él, Scaramouche, ¿no? Y Sí. algo ahí inventado, no significa nada. Y jugando con los amigos a tonalidades de voces. Entonces, siempre que veas que algo brilla mucho, fíjate que tiene alma. Total. Mucho, cuando brilla mucho, mucho, mucho de verdad. Porque después hay
¿no? Entonces digo, metemos un suitazo. Y ahí hay ilustre, hay conocimiento, hay marketing, hay, ¿no? Pero digo, como Los que trascienden, hay espíritu hay adentro. espíritu, hay espíritu. De hecho, en esa película lo que le dice al director que no quiso grabar ese disco, cuando se va, que esto dicen que esto fue verdad, le dijo, vas a quedar en la historia como, como el director de un sello discográfico que le dijo que no a Queen. Y se va, y pega el Tal portazo y se cual. va. Y fue así. De hecho, Sí, tanta seguridad tenía él, incluso de lo que iba a pasar. sí. Y te voy a decir otra cosa, porque si no, también nos puede que eso que estés haciendo tenga muchísima alma, capaz que no salga del todo. No pasa nada. Quédate con la tranquilidad de saber que pusiste el alma en eso que ibas a hacer. Claro, Porque a veces puede no salir. Porque yo estoy segura que en el mundo hay un montón de gente que le puso alma y que capaz no se le dio. Y capaz tenía que aprender a que no se le diera y que tenía que hacer otro camino o claro. aprender otras cosas o ser de otra forma. ¿No? Porque digo, también es esto, digo, una vez si no es la frustración de no le estoy poniendo alma a esto que hago. No, capaz que sí le estás poniendo alma, capaz que hay que revisar. A mí me gusta mucho esto que contaste de Saber y me parece que en estas cosas yo lo traigo mucho, que es como en mi camino espiritual y en mi camino personal y en mi camino terapéutico, encontré en la pregunta una llave mágica. Cuando no sepas qué hacer, hacete preguntas, pero no para tener respuestas, sino para abrir posibilidades. Nosotros estamos acostumbrados a que si yo tengo una pregunta, necesito que me respondas, ¿no? Y si yo me hago una pregunta a mí misma y me digo, bueno, mí misma, ¿dónde querés estar en las vacaciones de invierno? Tengo certeza. Te tengo que decir a vos y a mí misma, quiero estar en Lago Puelo, sentada en el lago tomando mate. No, hacete la pregunta. ¿Qué te gustaría estar en las vacaciones de invierno? ¿Con quién? Y no tengo idea. ¿Qué posibilidades evalúas? ¿Podría ser en tu casa o podría ser en otro lugar? Preguntas así, como en un soliloquio de preguntas. Es generarte tarea. Te generas Es tarea. generarte movimiento. Si yo me hago una pregunta y algo se tiene que mover. Claro. Si yo tengo una certeza, es lo que dijimos, ¿no? Una sola manera de hacer algo, Tuki, se cierra. Y eso. Si yo tengo la certeza de que yo quiero estar en Lago Puelo sentada tomando mate, y si no lo logro, todo mal. Ahora, en cambio, si yo pudiera decirme, bueno, ¿qué? Y no sé, me gustaría estar en un lugar de naturaleza. Bueno, capaz que en un lugar de naturaleza es la reserva ecológica. Y está muy bien. ¿Y con quién? ¿Sola? ¿Con alguien? No, bueno, no sé. Y decido esto y capaz que en 3 días me vuelvo a hacer la misma pregunta y hay algo que se reformuló. La pregunta siempre es una invitación a generar creatividad, a despertarme algo. Cuando vienes a abrir y te dice, ¿vos estás seguro o necesitas seguir formándote? ¿No tenés herramientas en vos que te sirven para eso que querés hacer? ¿Qué parte de vos dice que le falta seguir formándose? Y el Leo, que le dijeron alguna vez, era un rebelde y que tenía que demostrar que era inteligente. Para ser inteligente hay que tener formaciones. Y para tener formaciones hay que seguir todo el tiempo. Tal igual, no soy suficientemente formado, tengo que seguir formándome. Tal vez empiezo a buscar. Entonces ahí empiezan a aparecer cosas de uno. Un trabajo así, sencillo. A veces el trabajo es más interesante acompañado. Por eso siempre invito a que quienes tienen esta efervescencia de despertar o de incomodidad o de que algo te está pasando y no te estás sintiendo del todo cómodo o cómoda, bueno, busca una herramienta, lee un libro, eh, escucha un podcast, busca un espacio terapéutico, el que sientas, el que te parezca. ¿Querés ir al psicólogo? ¿Querés ir a una terapeuta holística? ¿Querés ir a un chamán? ¿Querés tirarte las cartas? Fíjate, busca. ¿Querés ir a hacer un deporte? Yo te decía, hay mucha gente que encuentra su trabajo espiritual corriendo. Tengo una amiga que me dice, cuando yo corro, se me resetea el alma, se me Ujú. resetea mi ser. A mí no me pasa, ¿no? Yo tengo otra. Yo voy a la naturaleza. Claro. Yo en la naturaleza soy otro sujeto. Como si, Georgie, ¿qué haces en la naturaleza? ¿Trekking en la montaña? No.
me dispongo a rendirme ante esa diosa con la que tengo la suerte de sentarme a charlar. La montaña, el río, el bosque, las piedras, las mariposas, las flores, la brisa. Digo, ¿no? Cuota de humildad, cuota de introspección, cuota de gratitud, ¿no? De magnificencia. A mí me gusta decir, una puta gota de magia vibrando en este universo. Conectate con esa energía que te habita. Una gota de magia. Acá, aquí y ahora. Así, medio roto, medio chueco, con inseguridades, con un montón de sombras, con un montonazo de luz. Y quizás nadie te enseñó a verlo. Hay que empezar a buscar. ¿Dónde están todas tus luces? ¿Cuáles son todas tus luces? ¿Tenés? No, Georgie, yo no, nada, yo no. Tenés, te lo prometo, te lo juro. Hay que buscar, hay que encontrar, hay que juntarse con aves del mismo plumaje para volar juntos. A veces solo es medio difícil. Te sentís como medio como yo soy re. Hay que contagiar también, ¿no? El otro día hablaba con un amigo que hace biodanza y decía, che, a mí, yo cada vez que estoy en ámbitos así espirituales y aparecen varones, ¡guau! Yo estoy feliz. Porque el varón tiene el deber ser como guapale, ¿no? ¿No? La insensibilidad, la fortaleza. El hombre tiene que tener certeza. El hombre que no tiene una certeza, guápale con su masculinidad, ¿no? Como siempre tiene que estar seguro, tiene que saber qué va a hacer, a dónde va a ir, cuánta plata va a ganar, a qué se va a dedicar, qué es lo que quiere hacer. No tengo ni la más idea. No se da permiso de eso. Porque está concebido que lo dubitativo, lo inseguro, es fragilidad. Y si sos frágil, sos cartera. ¿Ves? Como cocodrilito que se estaciona en la orilla. Prejuicios, 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 prejuicios. ¿No? Gran tema para trabajar, que la vulnerabilidad sea tu valentía. Amigarte con tu vulnerabilidad. Sos vulnerable, no débil. En la vulnerabilidad no hay debilidad. Hay una potencia, una fortaleza. Es un poco lo que a veces hablamos las mujeres de la mujer en el parto. Sí. Vulnerabilidad si las hay. Estás desmembrando parte de tu cuerpo para dar a luz una nueva vida. Y decime si no hay potencia en ese lugar. Cuando más fuerte es. Una vulnerabilidad absoluta, pero ahí hay mucha potencia, Es mucha verdad. fortaleza. Es verdad, vulnerabilidad y Digo, fuerza. si estás asustado, busca en ese susto la fortaleza. Negando que algo te asusta o que algo te da miedo, no sos más fuerte, sos más negador, sos más maquillado, sos más anestesiado. Pero ahí hay muchísima fortaleza en reconocer, che, esto me da miedo soltar este laburo, en el que me siento un inútil porque no puedo ir para ningún lado, porque tengo a alguien que me cercena la cabeza, pero no sé, porque creo que no puedo hacer otra cosa, porque me da miedo no tener guita para bancarme la vida, para bancar la familia. En algún momento yo hice entrenamientos de coaching en mi búsqueda personal y después me dieron la posibilidad de ser staff, ¿no? Y una de las cosas que más vi en estos grupos de personas, 20, 25 personas que iban a buscar herramientas de liderazgo personal, era como dos hilos, ¿no? De conducción entre las mujeres y los hombres. Las mujeres, la autoestima y la valía personal. La mayor parte de las mujeres con muchísima situación de menosprecio, ¿no? Soy fea, no sirvo, no me merezco, ¿no? Como una cosa de no merecimiento, como de mucha vulnerabilidad en ese espacio. Y en los hombres, no digo que todos sean así, ¿no? Digo, hay diversidad, pero vi ese hilo conductor, viendo casos reiterados en diferentes oportunidades, no decir lo que sientan. Nadie les explicó cómo cuentan lo que les pasa. No hay espacios habilitados. En la familia, los tíos, los primos, los padres, nada. Vos tenés que ser fuerte, tenés que ir, salir, estar con mina, juntar una mina de té, te pasa tal cosa. Los ámbitos de los amigos.
se muestran vulnerables con un amigo y si lo tienen y si se dan el permiso. Pero en una reunión de machos jugando al truco, decir, che, estoy re triste porque, no sé, se me murió el gato. No, güey, no pasa. ¿No? Entonces, como el deber ser, como siempre la certeza, como nunca poder decir, tengo miedo, me extraño a alguien, me duele, ¿no? ¿Cómo manejan los duelos? Estoy trabajando, andá, vení, ponés acá, ¿no? Como un montón de situaciones en donde no hay un espacio para el hombre, para el varón a veces de poder dar eso. Entonces, y cada vez haya más varones que se den esta posibilidad y que también sean compañeros de otros varones. De, che, no pasa nada si estás triste. Vamos a tomar una birra y charlemos de eso. Tengamos conversaciones profundas. Contame cómo estás de verdad. ¿Cómo estás, Leo? Bien, bien, todo bien. El laburo bien, todo bien. Con Sabri, polla. ¿Haces el show a la cancha el domingo? O sea, contame cómo estás. ¿Cómo te sentís? Y mira, Georgie, estoy con incertidumbre porque tengo ganas de tener un proyecto, pero a su vez me da miedo. Y no sé, siento que a veces estoy poco con mi hijo. Y me gustaría estar más tiempo con él y no le encuentro la vuelta. No existe eso. Bienvenido a eso. Esos diálogos, tenés razón. Pero lo que pasa es que nunca se cultiva desde chiquitos, ni siquiera en el colegio. Totalmente, Ni siquiera en el colegio. totalmente. Un Por eso espacio digo, son para... como muchos años, por eso cuando dijiste gimnasia espiritual, dije, es eso, es gimnasia, hay que entrenar. Claro. Hay que entrenar de construir formas, construir nuevas, encontrar otras Incorpora. maneras, incorporar. Esto que yo te decía de transformar. Exacto. Ahí no es el cambio, es la transformación. Tal cual. Porque hay mucho de esto que está buenísimo. Claro. Pero capaz que hay otras cosas que ya no te resuenan más, que ya no tienen más que ver con vos, que te generan intrigas en algunos otros mundos y algunas otras cosas. Y está buenísimo hacerle espacio a eso. Volviendo a la pregunta original, registros, constelaciones, te guían a esto profundamente.